El Spider-Man que siempre quisimos ver. Hay personas que llegan al mundo para ser recordadas y hay otras que nacen para ser olvidadas. Qué ironía que el héroe más humano de todos haya terminado convirtiéndose precisamente en eso, un desconocido, no porque dejara de hacer el bien, no porque dejara de luchar, sino porque decidió que el precio de salvar el mundo era desaparecer de la memoria de quienes más amaba. Al final, esa siempre fue la esencia de Spider-Man, no ser admirado, no ser reconocido, no ser aplaudido, simplemente seguir haciendo lo correcto, aunque nadie vuelva a darte las gracias. Durante años vimos diferentes versiones de Peter Parker en el cine, algunas nos enseñaron el peso de la culpa, otras nos mostraron el vértigo y el primer amor, algunas hicieron del héroe una leyenda, pero había una sensación que muchos compartían en silencio. Faltaba algo, faltaba ese Peter que llegaba tarde al trabajo porque primero tuvo que detener un robo, el que escondía los agujeros de su ropa para que nadie notara que no podía comprar otra, el que caminaba kilómetros porque el dinero apenas alcanzaba para comer, el que estudiaba con sueño porque había pasado toda la noche balanceándose entre edificios mientras la ciudad dormía, el héroe cuya batalla más difícil no era contra un villano, era contra la renta, contra las cuentas, contra la soledad, contra el miedo de seguir adelante cuando ya no queda nadie esperando en casa, porque Spider-Man nunca fue el hombre más fuerte, nunca fue el más rico, nunca fue el más inteligente, ni siquiera fue el más poderoso de los Vengadores. Spider-Man siempre fue el hombre que más perdió, y aún así fue quien más veces decidió levantarse. Vivimos en un mundo que admira a los héroes invencibles, a los que siempre encuentran la respuesta perfecta, a los que ganan todas las batallas, pero la vida rara vez se parece a eso. La mayoría de nosotros no despertamos siendo millonarios, no tenemos armaduras de millones de dólares, no somos dioses, no somos soldados perfectos, somos personas comunes intentando sobrevivir otro día. Y quizá eso sea Spider-Man, nunca dejó de ser el favorito de tantos porque debajo de la máscara nunca hubo un dios, hubo un joven muerto de miedo, uno que dudaba, que lloraba, que cometía errores, que fallaba, que perdía, que se rompía y aún así salía nuevamente a salvar personas que ni siquiera sabían su nombre. Eso es el verdadero heroísmo, no levantar un martillo mágico, no controlar rayos, no viajar por el espacio. Heroísmo es levantarse cuando nadie sabría si decidirías quedarte en el suelo o levantarte. Y hay algo profundamente hermoso en el final de Spider-Man No Way Home. Muchos lo vieron únicamente como un sacrificio, pero en realidad fue un renacimiento. Peter perdió absolutamente todo. Perdió a su mejor amigo, perdió el amor de su vida, perdió la única familia que le quedaba, perdió su hogar, perdió su futuro, perdió su identidad. Y aún así, conservó lo único que verdaderamente importaba, su decisión de seguir siendo Spider-Man. Y eso cambia por completo la pregunta, porque Spider-Man nunca dependió de que alguien creyera en él, dependió de que él siguiera creyendo en lo correcto, y entonces llega un título que para muchos pasó desapercibido, Brand New Day, un nuevo día. Qué curioso, ¿no? Porque un nuevo día suena emocionante cuando viene de una buena vida, pero cuando lo has perdido todo, un nuevo día también significa despertar otra vez con el vacío, abrir los ojos en un departamento pequeño donde nadie pronuncia tu nombre, preparar café para una sola taza, caminar entre millones de personas sabiendo que ninguna recuerda quién eres, ver a quienes amas y comprender que acercarte a ellos sería condenarlos nuevamente. Eso no es un reinicio, es aprender a vivir con una herida que nunca terminó de cerrar. Nuestro Peter Parker comenzará desde cero nuevamente, sin fama, sin dinero, sin tecnología, sin los Vengadores, sin Tony Stark, sin la tía May, sin MJ, sin Ned. Solo él, solo un traje cosido con sus propias manos, solo una ciudad inmensa que sigue necesitando un héroe, porque el crimen no desapareció cuando él perdió a todos, las personas siguen necesitando ayuda, los niños siguen cruzando calles peligrosas, los ancianos siguen siendo víctimas de asaltos, las ambulancias siguen llegando tarde, los edificios siguen incendiándose, los ladrones siguen huyendo. Nueva York jamás dejará de necesitar a Spider-Man, aunque Nueva York ya no recuerde a Peter Parker. Y quizás, sí, quizás ahí está la mayor lección que este personaje puede enseñarnos. La vida no siempre recompensa a quienes hacen el bien. A veces ocurre exactamente lo contrario. A veces pierdes oportunidades por cuidar a alguien más. A veces te quedas atrás mientras otros avanzan. A veces haces lo correcto y nadie lo sabe. Vivimos
Estamos obsesionados por ser vistos, por acumular seguidores, con recibir reconocimiento, con demostrar que existimos, pero Spider-Man representa la idea opuesta, la posibilidad de hacer el bien incluso cuando jamás recibirías crédito, salvar una vida sabiendo que esa persona nunca conocerá tu rostro, arriesgarlo todo por desconocidos, elegir el sacrificio antes que el aplauso. Eso no vende titulares, pero cambia vidas. Tal vez eso Spider-Man sea. Tal vez Spider-Man nunca ha sido solamente un superhéroe, es un espejo, porque todos alguna vez hemos sentido que luchamos solos, todos hemos sentido que el esfuerzo no alcanza, que nadie entiende lo que cargamos, que la vida parece enseñarse sola y precisamente con quien intenta hacer las cosas bien, nosotros. Y aún así, al día siguiente nos levantamos, nos ponemos nuestra propia máscara y salimos otra vez, aunque nadie nos espere, aunque nadie lo note, aunque nadie recuerde nuestro nombre, porque al final, quizá la verdadera grandeza nunca estuvo en lanzar telarañas en los edificios de Nueva York, quizá la verdadera grandeza consiste en seguir creyendo que vale la pena hacer el bien, incluso cuando el mundo entero te ha olvidado. Y sí, Spider-Man Brand New Day realmente representa un nuevo comienzo para Peter Parker. Entonces no será solamente la historia de un superhéroe, será la historia de un hombre que, habiendo perdido todo, todavía encuentra el valor para levantarse una vez más, porque hay personas destinadas a ser leyendas y hay otras destinadas a convertirse en esperanza. Spider-Man nunca necesitó que el mundo supiera quién era, solo necesitó que, mientras alguien estuviera en peligro, siempre hubiera alguien dispuesto a responder al llamado, y mientras exista alguien que esté dispuesto a ponerse la máscara, habrá, sí, un corazón roto, pero también la voluntad de poder levantarse una vez más. Existe una pregunta que rara vez nos hacemos cuando vemos a Spider-Man balancearse entre los edificios de Nueva York. No es quién es, no es qué poderes tiene, ni siquiera quién será el próximo villano. La verdadera pregunta es mucho más incómoda de hecho. ¿Quién sostiene a Spider-Man cuando deja de balancearse? Porque las historias de superhéroes suelen terminar justo donde comienza la vida real. Y es así, los créditos aparecen después de derrotar al villano, la música sube el volumen, la ciudad celebra, los ciudadanos aplauden y nosotros regresamos a casa convencidos de que todo salió bien. Pero, ¿qué ocurre después? ¿Qué pasa cuando Peter llega solo a su departamento? ¿Qué sucede cuando se quita la máscara? ¿Qué siente un joven que salvó a millones de personas y, aún así, no tiene a quien contarle cómo estuvo su día? Quizá esa sea la mayor diferencia entre Spider-Man y cualquier otro héroe, porque el traje nunca fue el protagonista siempre fue el niño que estaba debajo. Desde hace más de 60 años, Spider-Man ha representado algo que pocos personajes han logrado transmitir con tanta honestidad. No nació siendo un dios, no heredó un reino, no fue elegido por una profecía, no tenía millones de dólares, no tenía un ejército, ni siquiera tenía experiencia. Era solamente un adolescente intentando entender un mundo que parecía demasiado grande para él, y eso lo cambiaba todo, porque cualquiera podía verse reflejado en Peter Parker. No necesitaba ser fuerte para entenderlo, bastaba haber sentido alguna vez, solo por alguna vez, miedo, con haber llegado a casa pensando que no era suficiente, con haber perdido una oportunidad importante, con haber amado a alguien sin saber cómo decirlo, con haber avanzado sí, en un mundo que mientras tú permanecías inmóvil, él continuaba. Peter Parker fue extraordinario por sus poderes, pero fue aún más extraordinario porque nunca dejó de ser humano. Seamos honestos, cuando Tom Holland apareció por primera vez como Peter Parker, muchos vimos a un chico emocionado por pertenecer a un mundo lleno de héroes. Era un adolescente, se equivocaba, hablaba demasiado, se emocionaba demasiado, admiraba a los Vengadores como cualquier joven admiraría a sus ídolos. Era imposible no sonreír con él, pero esa sonrisa escondía una realidad. Peter todavía no entendía lo que significaba ser Spider-Man. Creía que ser héroe era usar solo un traje increíble, pensaba que salvar personas siempre terminaba con aplausos, que pertenecer a los Vengadores era la meta, que tener tecnología era suficiente para marcar la diferencia, y quizá nosotros también lo creíamos, hasta que la vida decidió enseñarle lo contrario. Sí, hay una frase que define toda la existencia de este Peter Parker y no necesita ser pronunciada para sentirse. Todo lo que amas tiene un precio. Cada vez que Peter consigue algo importante, la vida parece exigirle otra cosa a cambio. Cuando encuentran un mentor, lo pierde. Cuando encuentra una familia, la pierde. Cuando encuentra estabilidad, la pierde. Cuando encuentra amor, también lo pierde. Y aún así, jamás deja de amar, jamás dejó de ayudar, jamás deja de intentarlo.
Eso resultaba profundamente injusto y precisamente por eso resulta tan real, porque muchas veces la vida tampoco negocia con nosotros, simplemente sucede. Todos soñamos con convertirnos en alguien extraordinario, pero casi nadie está dispuesto a pagar el precio que eso implica, de hecho. Nos gusta imaginar el éxito, no el sacrificio. Nos gusta pensar en la victoria, no en las noches de insomnio. Nos gusta imaginar el reconocimiento, no el camino lleno de pérdidas. Spider-Man no recuerda que el heroísmo nunca comienza cuando obtienes poderes. Comienza, de hecho, cuando decides seguir adelante, aún sabiendo que hacerlo te costará algo. Después de Spider-Man No Way Home, Peter Parker despierta en un mundo completamente distinto. Ya no existe un hogar esperándolo, ya no hay fotografías familiares, ya no hay cumpleaños, ya no hay llamadas inesperadas, ya no hay un mensaje diciendo dónde estás, porque nadie sabe que existes. Imagínalo por un momento, salir a caminar entre millones de personas y comprender que eres totalmente invisible, no porque no puedan verte, sino porque nadie recuerda haberte amado. Ese tipo de soledad no hace ruido, no grita, no rompe ventanas, simplemente ocupa cada rincón de la habitación. La soledad tiene muchas formas, sí. Está la soledad de quien vive solo, la de quien perdió a alguien, la de quien nunca encontró su lugar, pero de hecho existe otra mucho más dolorosa, la soledad de quien recuerda un amor que ya no puede regresar. Peter todavía recuerda la sonrisa de MJ, recuerda las bromas de Ned, recuerda la voz de la tía May. Ellos ya no, y eso convierte cada recuerdo en una conversación imposible contigo mismo, porque los recuerdos, cuando dejan de compartirse, también se convierten en una especie de duelo. Quizá por eso el nuevo comienzo de Peter resulta tan poderoso, porque ya no tiene absolutamente nada que demostrar. No necesita impresionar a Tony Stark, no necesita convencer a Nick Fury, no necesita formar parte de los Vengadores, no necesita un traje con inteligencia artificial, no necesita satélites, no necesita drones, no necesita tecnología. Lo único que necesita es seguir siendo él, y eso nos devuelve al Spider-Man con el que crecieron generaciones enteras, ese héroe que cose su propio traje, el que lava su uniforme después de una pelea, el que calcula si le alcanzará para pagar la renta, el que llega tarde al trabajo porque primero salvó a alguien, el que desayuna poco para que el dinero dure algunos días más, el que sonríe aunque por dentro esté totalmente roto. Hay algo increíblemente simbólico en un traje hecho a mano. No es perfecto, pero claro, es genial y totalmente asombroso este nuevo traje. No tiene inteligencia artificial, no vuela, no analiza enemigos, no proyecta hologramas, solo protege a un joven Peter, y quizá eso sea suficiente, porque el verdadero poder nunca estuvo en el traje, siempre estuvo en quien decidió ponérselo. Vivimos en una época donde constantemente nos dicen que debemos ser extraordinarios, que debemos destacar, ser exitosos, tener dinero, ser reconocidos, pero Peter Parker representa exactamente lo contrario. Es eso, un joven común, con problemas comunes, con preocupaciones comunes, que aún así hace cosas extraordinarias, y eso inspira mucho más, porque significa que la grandeza nunca dependió del dinero, ni del talento, ni de la fama. La grandeza depende de lo que decides hacer cuando nadie te está observando. Puede que Spider-Man Brand New Day no sea solamente una nueva película, puede que de hecho sea una respuesta. Durante años muchos esperaron ver al Peter Parker de Tom Holland que aprendiera a levantarse sin depender de nadie, no porque rechace la ayuda, sino porque la vida ya no se la puede ofrecer. Ahora tendrá que construir su propia esperanza, con sus propias manos, con sus propios errores, con sus propias cicatrices. Y quizá esa sea la mayor enseñanza de Spider-Man. Todos usamos una máscara, no una de tela. De hecho, una que causa sonrisas, una hecha con eso simbólico y especial que cada persona puede ofrecer, de respuestas automáticas de estoy bien, de no pasa nada, de yo puedo solo. La usamos para protegernos, para evitar preocupar a quienes queremos, para esconder el miedo, pero tarde o temprano todos llegamos a casa, quizá a veces cansados, y ahí ya no existe público, solo nosotros, solo nuestras dudas, solo nuestras heridas, solo nuestro silencio. Peter Parker conoce ese silencio mejor que nadie y, sin embargo, aún amanece cada día con una nueva esperanza. Vuelve a ponerse la máscara, no porque no tenga miedo, sino porque alguien en algún rincón de la ciudad despertará necesitando ayuda, y él sabe que el dolor propio nunca puede convertirse en una excusa para ignorar el dolor ajeno. ¿No es esa una lección exclusiva de un superhéroe? Es una lección para, de hecho, todos,
Todos debemos tener esa lección, porque la verdadera pregunta nunca ha sido si podemos cambiar el mundo entero. La verdadera pregunta es mucho más pequeña, mucho más íntima y mucho más difícil. ¿Qué clase de persona decides ser cuando sientes que ya no queda nadie para sostenerte? Tal vez ahí comienza realmente la historia de este Spider-Man, no cuando una araña radioactiva te mordió, no cuando lanzó su primera telaraña, ni cuando derrotó al primer villano, sino en el momento en que, habiendo perdido casi todo, eligió levantarse una vez más. Porque sí, algunos héroes nacen en la gloria, pero los más grandes nacen del dolor, y este Peter Parker siempre ha pertenecido a esta segunda categoría. Aquellos que nacen del dolor, se construyen y vuelven de algo malo a algo mejor.